Para mi cumpleaños número 30, mi familia voló a Los Cabos sin decirme. Me enteré por una publicación de mi mamá, viaje perfecto con las personas que importan. Esa misma noche, tomé una sola decisión en silencio. 2 semanas después, mi papá no paraba de llamar, mi mamá lloraba y mi hermana me rogaba que lo deshiciera. Mi familia olvidó que yo existía en el único cumpleaños que realmente me importaba. No fue un olvido de, uy, mañana le llamamos. Fue un olvido de subirse a un avión a Los Cabos, registrarse en un resort frente al mar, publicar fotos combinadas del atardecer, y mi mamá poniéndole de pie de foto, y cito, viaje perfecto con las personas que más importan. Yo estaba sentada en mi sofá en Monterrey, Nuevo León, comiendo pad thai de ayer en una playera con la que había dormido por 2 días, a mis 30 años. Esa fue mi bienvenida a una nueva década. Pero aquí está el detalle que necesitan saber antes de que continúe. Yo era quien pagaba el techo bajo el que vivía mi hermana, y ella estaba justo ahí en esa foto, con los dedos de los pies en la arena, sosteniendo una piña colada. Así que sí, tomé una decisión esa noche. Una pequeña y silenciosa decisión que, honestamente, lo cambió todo. Pero déjenme retroceder un poco. Me llamo Micaela. Ya sé, ya sé. Como la canción de la Sonora Dinamita. Créanme, ya he escuchado todos los chistes. Crecí a las afueras de Saltillo, Coahuila, clase media. Nada lujoso. Mi papá, Roberto, trabajó en una planta de manufactura por 20 y tantos años. Mi mamá, Diana, era recepcionista en un consultorio dental. Y luego está mi hermana mayor, Brenda, 2 años más grande. La niña de oro. La que no podía hacer absolutamente nada malo. ¿Ubican a ese hijo en la familia al que alaban hasta por respirar? Esa era Brenda. Y yo. Yo era la difícil. No porque hiciera nada loco. Simplemente tenía opiniones. Hacía preguntas. No sonreía ni asentía con la cabeza cuando algo me parecía injusto. Al parecer, en mi familia, eso me convertía en el problema. Al crecer, Brenda se quedó con la recámara más grande. Brenda tuvo el carro más nuevo cuando cumplió 18 años. A mí me tocó el viejo de Brenda, con una abolladura en la defensa y la ventana del copiloto que no bajaba. A Brenda le pagaron la universidad. Micaela, tú eres muy independiente. Ya verás cómo le haces. Esas fueron las palabras exactas de mi mamá. Y vaya que vi cómo hacerle. Pedí préstamos, tuve 2 trabajos durante la carrera, me gradué como contadora y con una deuda de unos 680,000 pesos. Brenda estudió ciencias de la comunicación, casi no ejerció, se casó con un tipo llamado Carlos a los 24 y se mudaron a una casa que, la verdad, no podían pagar. Y ahí es donde realmente empieza esta historia. Unos 3 años antes de mi cumpleaños 30, Brenda y Carlos pasaron por una mala racha. Carlos perdió su trabajo. Luego consiguió otro donde le pagaban menos. Entonces Brenda me llamó llorando, diciendo que llevaban 2 meses de atraso en la hipoteca y que podrían perder la casa. ¿Y qué hice yo? Honestamente, díganme, ¿qué habrían hecho ustedes? Empecé a pagarles la hipoteca. Sí, yo. La de la deuda estudiantil. A la que nadie ayudó. Programé una transferencia automática todos los meses. 25,500 pesos directos a su banco. Brenda me dijo que solo sería por unos meses. Eso fue hace 3 años. 3 años. Nunca falté a un pago. Ni una sola vez. ¿Y quieren saber cuál es el colmo? Mis papás ni siquiera lo sabían. Brenda me pidió. No, me rogó que no les dijera porque no quería quedar como alguien que no podía con su propia vida. Así que me quedé callada como siempre lo hacía, porque ese era el papel que jugaba en esta familia. Micaela lo resuelve. Micaela no se queja. Micaela está bien. Mi nana Toña era la única persona que se daba cuenta. Es la mamá de mi papá, tiene 81 años, vive en una casita en Ramos Arizpe con 2 gatos y 0 paciencia para tonterías. Me llamaba todos los domingos y me decía cosas como, mijita, le das demasiado de ti a personas que ni siquiera se fijan si ya comiste. Yo me reía para quitarle peso al asunto, pero tenía razón.
Siempre tenía razón. Así que, vayamos al cumpleaños. Normalmente no hago mucho alboroto por mis cumpleaños, pero los 30 se sentían diferentes. Se sentía como algo importante, ¿saben? Pensé que tal vez, solo tal vez, mi familia haría algo, aunque fuera pequeño. Una cena, una tarjeta, una llamada antes del mediodía. Una amiga del trabajo me preguntó cuáles eran mis planes y le dije, creo que mi familia está planeando algo. Y de verdad me lo creía. La mañana de mi cumpleaños me desperté y tenía 0 mensajes de mi familia. Nada de Brenda, nada de mi mamá, de mi papá. Nada. Me dije a mí misma que seguro estaban planeando una sorpresa. Que tal vez llamarían más tarde. Que tal vez había un chat de grupo que yo no estaba viendo. Para las 2 de la tarde, todavía nada. Le mandé un mensaje a mi mamá, algo casual, hola, ¿qué van a hacer hoy? Me contestó 4 horas después, día ocupado. Hablamos pronto. Día ocupado. En mi cumpleaños. Esa noche abrí Instagram y ahí estaba, mi mamá había subido un carrusel. 5 fotos, agua azul cristalina, una cena en la playa, los 4, mi mamá, mi papá, Brenda y Carlos, parados en un balcón con vista al mar. Grandes sonrisas, collares de flores. El pie de foto decía, viaje familiar espontáneo al paraíso. Nada supera estar rodeado de las personas que más importan. Bendecidos magia en Los Cabos, la familia es primero. La familia es primero. Me quedé viendo esa pantalla hasta que se me nubló la vista. Y no les voy a mentir, ese fue el momento en que algo dentro de mí simplemente cambió. Como si se hubiera bajado un interruptor. No fue rabia, exactamente. Fue algo más frío. Algo más silencioso. No lloré. No llamé a nadie para gritarle. Dejé mi celular a un lado. Me quedé ahí sentada en la oscuridad por unos 10 minutos, solo pensando. Y luego abrí la aplicación de mi banco. Me fui a la transferencia automática, la que había estado haciendo por 3 años. 25,500 pesos al mes para la hipoteca de Brenda. 918,000 pesos en total. 918,000 pesos del miembro de la familia que al parecer no importaba lo suficiente como para ser invitado a Los Cabos. Dejé el dedo flotando sobre el botón de cancelar por unos 5 segundos. Luego lo presioné. Sin discursos dramáticos, sin advertencias, sin confrontaciones. Simplemente listo. Cancelado. Cerré la aplicación, apagué mi celular y, sinceramente, dormí mejor esa noche de lo que había dormido en meses. Ahora, tal vez estén pensando, Micaela, qué fría. Tal vez lo fui. Pero déjenme preguntarles esto, si hubieran pasado 3 años manteniendo a flote la casa de alguien en silencio y esa persona ni siquiera pudiera recordar su cumpleaños, ¿qué habrían hecho ustedes? En serio, piénsenlo. Porque ¿qué pasó después? La cosa se puso muchísimo peor antes de mejorar. Y no tenía idea de lo rápido que todo se iba a desmoronar. Por cierto, mi nana Toña me llamó a la mañana siguiente. Fue la única. Me cantó las mañanitas desafinada con sus gatos maullando de fondo, y luego me dijo, ¿se acordaron esos tontos? Le conté de la publicación de Los Cabos. Se quedó callada un segundo y luego dijo, Micaela, a veces la basura se saca sola a la playa. Me reí tan fuerte que casi escupo el café. Dios, amo a esa mujer. Pero el asunto es este, cancelar ese pago fue solo el principio. Porque lo que aún no sabía era que tan rápido se le iba a caer el teatrito a Brenda, que tan rápido iba a empezar a explotar mi celular. Ni que mi mamá, la misma mujer que publicó sobre las personas que importan, pronto estaría sollozando en mi buzón de voz diciendo que no entendía que había salido mal. Pero lo vas a entender, mamá, muy pronto. Entonces, ¿en qué estaba? ¿Cierto? Acababa de cancelar el pago, había dormido como bebé, y mi nana Toña ya se había aventado la mejor frase del año. Pero las siguientes 2 semanas. Agárrense, porque aquí es donde las cosas se pusieron interesantes. Durante los primeros días después de mi cumpleaños, no pasó nada. Silencio absoluto de mi familia. Ni un mensaje de cumpleaños atrasado.
Ninguno. Oye, perdón, se nos olvidó. Absolutamente nada. Regresaron de Los Cabos. Lo sé porque Brenda publicó una foto en el aeropuerto con el pie de foto de vuelta a la realidad con un emoji de carita triste, y todavía ni una sola palabra para mí. Era como si yo no existiera. Y honestamente, por primera vez, estaba bien con eso. Fui a trabajar. Regresé a casa. Vi reality shows horribles. Llamé a la nana Toña. Empecé a destinar esos 25,500 pesos al mes a mi propia deuda estudiantil. ¿Saben cómo se sintió eso? Libertad. Libertad real y tangible. Por 3 años me había estado exprimiendo al máximo por alguien a quien ni siquiera se le ocurrió mandarme un mensaje de cumpleaños. Y ahora ese dinero volvía a ser mío. Empecé a respirar diferente. Sé que suena dramático, pero es verdad. ¿Se imaginan lo que se siente que de repente te quiten ese peso de encima? Como si llevaras años cargando los muebles de alguien más por unas escaleras, y de pronto, por fin los sueltas. Pero yo sabía que el reloj no perdonaba. El pago de la hipoteca de Brenda vencía el día 1 de cada mes. Yo había cancelado mi transferencia el 17 de octubre, mi cumpleaños. Así que el siguiente pago hubiera sido el 1 de noviembre. Eso significaba que Brenda tenía como 2 semanas antes de darse cuenta de que el dinero no había llegado. Y tengo que ser sincera con ustedes, una parte de mí se sentía nerviosa. No culpable, nerviosa, porque sabía lo que se venía y sabía que iba a estar feo. Llegó el 1 de noviembre y pasó. Lo marqué en mi cabeza, pero no dije nada. No me comuniqué, solo esperé. El 4 de noviembre, mi celular vibró. Un mensaje de Brenda. La primera vez que me contactaba en casi 3 semanas. ¿Quieren saber qué decía? No decía, feliz cumpleaños atrasado. Ni, perdón por irnos a Los Cabos sin ti. Decía, oye, ¿se te olvidó mandar el pago este mes? Puedes revisar. Y ya. Ese era el mensaje. ¿Que sí se me olvidó? Como si yo fuera su empleada. Como si fuera algún servicio automático que falló. Sin por favor. Sin gracias. Ningún reconocimiento de que este dinero había estado saliendo de mi bolsillo, no del de ella, durante 3 años seguidos. Me quedé viendo ese mensaje por un buen rato y le respondí con 3 palabras, no lo olvidé. Luego puse mi celular en silencio y me preparé la cena. Pasta con pan de ajo. Quedó deliciosa, por cierto. Ahora, esto es lo que descubrí después, porque eventualmente todo salió a la luz. Brenda leyó mi mensaje e inmediatamente entró en pánico. Se lo enseñó a Carlos y él dijo, ¿qué significa eso? Brenda intentó llamarme esa noche 2 veces. No le contesté. Me volvió a mandar mensaje, Micaela, como que no lo olvidaste. Llámame. No le regresé la llamada. Déjenme preguntarles algo. ¿Creen que ella se merecía una explicación en ese momento? Porque genuinamente quiero saber qué piensan. Una parte de mí sentía que le debía una conversación. Pero la otra parte, la que había sido ignorada y menospreciada por 30 años, me dijo, no, que se aguante con la duda. Para el 7 de noviembre, Brenda debió haberles dicho algo a nuestros papás, porque de repente mi papá empezó a llamar. Roberto, el hombre que había volado a Los Cabos en mi cumpleaños sin decir una palabra, ahora me llamaba 2 veces al día. Dejé que todas y cada una de las llamadas se fueran a buzón. El primer mensaje fue casual, hola Mica, tu hermana dice que a lo mejor hubo una confusión con un pago. Márcame cuando tengas chance. Eso fue lo que les dijo Brenda, una confusión. El segundo mensaje de voz, 2 días después, fue menos casual, Micaela, soy tu padre. Tenemos que hablar. Por favor, regrésame la llamada. Esto es serio. ¿Serio? Interesante elección de palabras, papá. ¿Sabes qué más era serio? El cumpleaños número 30 de tu hija. Pero bueno, para el 10 de noviembre, mi mamá se involucró. Y déjenme decirles que, cuando Diana entra al chat, se arma todo un espectáculo. No solo llamó. Dejó un mensaje de voz que duraba 4 minutos. 4 minutos. Empezó tranquila,
haciendo eso que suele hacer donde finge ser razonable. Mi amor, no sé qué está pasando, pero Brenda está muy alterada y creo que ha habido un malentendido. Luego, más o menos por el minuto 2, se le empezó a quebrar la voz. Simplemente no entiendo por qué le haces esto a tu hermana. Ella depende de ese dinero, Micaela. Tú sabes que ella depende de eso. Y entonces. Y esta es la parte que literalmente me dejó con la boca abierta. Dijo, después de todo lo que esta familia ha hecho por ti, pensaría que mostrarías un poco más de gratitud. Gratitud. Reproduje ese mensaje 2 veces porque honestamente pensé que había escuchado mal. ¿Gratitud por qué, mamá? ¿Por no invitarme a Los Cabos? ¿Por hacerme pagar mi propia carrera mientras a Brenda se la daban gratis? ¿Por tratarme como la sobra de la familia toda mi vida? Yo debería estar agradecida. Llamé a la nana Toña esa noche. Estaba temblando un poco, no les voy a mentir. No de coraje. De ese tipo de dolor específico que solo tu propia madre te puede causar. Ya saben a cuál me refiero. Cuando alguien que se supone debe amarte incondicionalmente, básicamente te dice que no das lo suficiente. La nana Toña me escuchó por completo. No me interrumpió. Cuando terminé, me dijo, Micaela, mijita, tú has sido el banco, la columna vertebral y la curita de esa familia. Y ni siquiera te guardaron un lugar en la mesa. No les debes gratitud. Ellos te deben una disculpa. Luego agregó, y si tu mamá me llama a mí, yo misma se lo voy a decir. Me reí aunque estaba llorando. Esa es la nana Toña. 81 años y sigue siendo la única persona en mi familia que tiene sentido común. Para mediados de noviembre, las cosas escalaron rápido. A Brenda y a Carlos se les había pasado el pago de la hipoteca. El banco les mandó un aviso de retraso. Al parecer, Carlos intentó juntar el dinero como pudo, pero no les alcanzó. Les faltaba mucho. Resulta que todo este tiempo habían estado viviendo justo al límite de su presupuesto, incluso con mis 25,500 pesos. Sin eso, se estaban ahogando. Y fue entonces cuando Brenda por fin me mandó el mensaje que cambió por completo el tono de las cosas. Estaba larguísimo, nivel tienes que darle para abajo a la pantalla. Empezaba con, no sé por qué me estás haciendo esto. Se quejaba de lo estresada que estaba, de cómo Carlos no podía dormir, de cómo tal vez les llegaría un segundo aviso. Habló de lo injusto que era que yo le saliera con esto sin previo aviso. Dijo que se sentía traicionada. Ella se sentía traicionada. Leí ese mensaje sentada en el piso de mi cocina porque, sinceramente, las piernas no me dieron para más. No porque me sintiera mal por el dinero, sino porque después de todo, de los años de ser el segundo lugar, del cumpleaños en Los Cabos, del silencio absoluto, la primera comunicación larga y real de mi hermana conmigo en semanas fue sobre lo que yo le estaba haciendo a ella. No de lo que ella me había hecho a mí, ni una sola palabra sobre mi cumpleaños, ni una sola mención del viaje, ni un lo siento. Solo sobre lo que le estaba quitando. No respondí a ese mensaje. No de inmediato. Necesitaba pensar, porque pasa algo con la venganza. Incluso cuando está justificada, a veces pesa mucho. No estaba disfrutando ver a Brenda en pánico. Yo no soy así. Pero tampoco iba a seguir siendo la red de seguridad invisible para personas que solo se acordaban de que yo existía cuando necesitaban algo. Así que hice algo que tal vez debía haber hecho hace mucho tiempo. Escribí una carta. No un mensaje de texto, ni un mensaje de voz, sino una carta real en papel, con mi propia letra. Y la envié por correo a la casa de mis papás, dirigida a los 3, a mi mamá, a mi papá y a Brenda. ¿Qué escribí en ella? Bueno, les cuento, pero primero déjenme decirles que esa carta fue lo más difícil que he escrito en mi vida. Y también lo más honesto, porque puse todo ahí. 30 años de todo. Y una vez que la leyeron, nada en mi familia volvió a ser igual. Ya voy a la mejor parte, se los prometo. Y con mejor me refiero a la parte en la que finalmente, por fin, tuvieron que verme. Entonces, la carta. Me senté en la mesa de mi cocina con una taza de café que se me enfrió 2 veces antes de terminar de escribir. No planeé lo que iba a decir. Simplemente empecé.
Y una vez que arranqué, fue como si 30 años de palabras salieran por una llave que no sabía cómo cerrar. Les dije todo. Les conté que estuve pagando la hipoteca de Brenda por 3 años. 918,000 pesos. Escribí el número para que de verdad pudieran verlo. Les dije cómo Brenda me había rogado que lo mantuviera en secreto porque no quería quedar mal. Les hablé de cada cumpleaños que pasaron por alto, de cada logro que menospreciaron, de cada vez que le celebraron a Brenda por algo ordinario mientras a mí me ignoraban por algo extraordinario. Escribí sobre cómo me gradué con honores mientras trabajaba en 2 lados, y cómo nadie fue a mi ceremonia porque Brenda tenía un brunch ese mismo fin de semana. Un brunch. Y luego escribí sobre Los Cabos. Les dije que enterarme de ese viaje por una publicación de Instagram fue el momento más solitario de toda mi vida. Que ver el texto de mi mamá sobre las personas que importan me hizo sentir como si me hubieran expulsado de mi propia familia. Que me quedé sentada en la oscuridad en mi cumpleaños 30, sola, y me di cuenta de que había pasado años ganándome a pulso un amor que a otra persona se lo daban gratis. Terminé la carta con esto: no odio a ninguno de ustedes. Solo que, finalmente, me quedé sin razones para seguir fingiendo que la forma en que me tratan está bien. Los pagos de la hipoteca se terminaron. No porque quiera que Brenda sufra, sino porque yo necesito dejar de sufrir por personas que ni siquiera se dan cuenta. Cuando estén listos para verme de verdad, ya saben dónde estoy. La firmé, la sellé, manejé al correo y la envié antes de que pudiera cambiar de opinión. Me temblaron las manos todo el tiempo. ¿Alguna vez han hecho algo que sabían que era lo correcto, pero aún así los aterraba? Exactamente así se sintió. La nana Toña me llamó esa noche como si tuviera un sexto sentido. Le conté de la carta y se quedó callada unos segundos. Luego me dijo: ¿sabes lo que acabas de hacer, mijita? Por fin dejaste de susurrar y empezaste a hablar, y te van a escuchar, quieran o no. La carta llegó un martes. Lo sé porque mi papá me llamó 11 minutos después de que suele llegar el cartero. 11 minutos. Esta vez contesté. Su voz sonaba diferente. No enojado. Tampoco con esa calma falsa que usa cuando está molesto. Sonaba afectado. Me dijo: Micaela, acabo de leer tu carta. Una pausa larga. ¿Todo esto es verdad? ¿Tú has estado pagando la hipoteca de Brenda? Le contesté: sí, papá. Durante 3 años. Otra pausa. Luego dijo algo que genuinamente me tomó por sorpresa. Dijo: ¿por qué no nos dijiste? Y yo le respondí: porque Brenda me pidió que no lo hiciera. Y porque pensé que tal vez, si ayudaba lo suficiente, ustedes tarde o temprano me notarían por su cuenta. No dijo nada por unos 10 segundos. 10 segundos reales de silencio. Cuando estás en el teléfono con tu papá y él se queda callado así, esos segundos se sienten como horas. Luego escuché cómo se aclaraba la garganta y se le quebró un poco la voz al decir: no lo sabía, Mica. Te juro que no lo sabía. Ahora, ¿le creo que no sabía lo de la hipoteca? Sí, de hecho sí le creo. Brenda tuvo mucho cuidado de guardar ese secreto. ¿Pero no sabía que me estaban haciendo a un lado toda mi vida? Por favor. Él estuvo ahí. Él lo vio. Solo pensó que no era gran cosa. Y eso tal vez sea peor, sinceramente. Esa misma noche llamó mi mamá. Y esta conversación, quiero que se lo imaginen bien, no fue nada como yo esperaba. Estaba llorando antes de siquiera decir hola. Sollozando a lágrima viva. Dijo: Micaela, leí tu carta y no puedo parar de llorar. Una parte de mí quería consolarla porque eso es lo que siempre he hecho, ¿no? Arreglar los sentimientos de todos, pero no lo hice. Solo esperé. Dijo: no me di cuenta. No pensé. Y luego se detuvo y empezó de nuevo. Lo del viaje a Los Cabos, tu padre y yo. Pensábamos que estabas ocupada con el trabajo. Brenda dijo que tú le comentaste que no podías viajar en octubre. Sentí un hueco en el estómago. Mamá. Brenda nunca me preguntó. Nadie me preguntó. Nadie siquiera me dijo que iban a ir. Silencio sepulcral. Eso no.
Brenda dijo que habló contigo, susurró mi mamá. No lo hizo. Mamá, me enteré por tu publicación en Instagram en mi cumpleaños, sola. Pude escuchar a mi mamá procesándolo. Prácticamente se escuchaban los engranajes girando. Todos esos años de Brenda dijo esto y Brenda nos contó aquello de repente acomodándose de otra forma en su cabeza. Y sé que esto es fuerte, pero ¿creen que mi mamá genuinamente no lo sabía? ¿O creen que, a cierto nivel, ella solo elegía creer lo que era más fácil? Sigo debatiéndome con eso. 2 días después, Brenda me llamó, y esta era la conversación para la que me había estado preparando. Empezó a la defensiva. La clásica Brenda, Micaela, no sé por qué tuviste que meter a mis papás en esto. Esto era entre nosotras. Casi me río. ¿Entre nosotras? Ella literalmente se llevó a nuestros papás a Los Cabos y me dejó atrás, pero la situación de la hipoteca era entre nosotras. Me mantuve tranquila. No sé cómo, pero lo hice. Le dije, Brenda, les dijiste a mis papás que yo no podía ir a Los Cabos. Silencio. Brenda, ¿les mentiste sobre haberme invitado? Más silencio. Luego, muy bajito, dijo, no pensé que fuera para tanto. Ahí estaba la oración que había definido toda mi vida en esta familia. Nada de lo que tuviera que ver con Micaela era para tanto. Ni mis sentimientos, ni mi cumpleaños, ni 918,000 pesos, ni que mintieran sobre mí. Nada de eso. Le contesté, para mí sí era para tanto, Brenda. Siempre ha sido para tanto para mí. Solamente nunca te molestaste en confirmarlo. Entonces empezó a llorar. Y quiero ser honesta con ustedes. No me sentí satisfecha. No me sentí victoriosa. Solo me sentí cansada. Muy, muy cansada. Con 30 años de cansancio. Pero luego pasó algo que yo no esperaba. Brenda dijo entre lágrimas, tienes razón. Tienes razón. Y odio que tengas razón porque eso significa que he sido horrible contigo y no sé cómo arreglarlo. Esa fue la primera cosa honesta que mi hermana me había dicho en tal vez una década. Y eso abrió una pequeña grieta en algo. No el perdón, todavía no, pero sí una puerta, solo una rendija. Durante las siguientes semanas, las cosas cambiaron de formas que yo no podría haber predicho. Mi papá manejó a Monterrey, a 3 horas de Saltillo, solo para llevarme a cenar. Solo nosotros dos. No puso excusas. Se sentó frente a mí en un pequeño restaurante italiano y me dijo, te fallé, Mica. Me acomodé y dejé de prestar atención, y tú pagaste el precio por eso. Lo siento. Y entonces este hombre, mi papá, a quien había visto llorar quizás 2 veces en toda mi vida, soltó las lágrimas sobre su lasaña. Extendí la mano sobre la mesa, tomé la suya y nos quedamos sentados así por 1 minuto. A mi mamá le tomó más tiempo. Ella es terca. Lo saqué de ella, honestamente. Pero empezó a llamarme cada par de días. No para hablar de Brenda, solo para hablar conmigo, sobre mi trabajo, mi departamento, lo que estaba viendo en la tele. Cosas pequeñas, pero para nosotras, esas pequeñas cosas lo eran todo. Como 1 mes después de la carta, me dijo por teléfono, he estado pensando mucho en lo que escribiste, en cómo te hice sentir invisible. No tengo una buena excusa, Micaela. Solo quiero hacerlo mejor. ¿Me dejarías intentarlo? Le dije que sí, porque ¿qué más le respondes cuando tu mamá finalmente te pide verte de verdad? ¿Y Brenda? Ay, Brenda. Ella y Carlos lograron juntar para el pago de la hipoteca, tarde y con penalización, pero lo lograron. Ella consiguió un trabajo de medio tiempo. Carlos tomó turnos extra. Le buscaron la forma y lo resolvieron. Porque ahí está el detalle, siempre fueron capaces de resolverlo. Solamente no tenían que hacerlo porque yo estaba ahí. Brenda me respondió con una carta, una real escrita a mano, igual que la mía. Se disculpó por mentir sobre Los Cabos. Se disculpó por aceptar el dinero sin valorarlo. Se disculpó por años de cosas que yo pensé que ni siquiera había notado. Y al final, escribió, no te merezco como hermana, pero quiero intentar convertirme en alguien que sí te merezca. ¿Que sí lloré?
Obviamente, no soy de piedra. No somos perfectos ahora. Quiero ser honesta sobre eso. No es como que una carta y unas cuantas conversaciones difíciles borren 30 años de la noche a la mañana. Pero lo estamos intentando. Mi familia me ve ahora. Por primera vez, de verdad me ven. Pasamos la Navidad juntas en la casa de la nana Toña, porque ella insistió. Preparó su pay de nuez y nos miró a todos con una expresión en su cara como si hubiera estado esperando este exacto momento durante años. En un momento, se inclinó hacia mí y me susurró, ya ves, mijita, a veces hay que sacudir el árbol para ver quién está dispuesto a cachar lo que cae. Mi papá cortó el pavo. Mi mamá puso la mesa y me sentó a su lado. Brenda llevó vino y dio un pequeño brindis que hizo llorar a todos. Dijo, por Micaela, la persona más fuerte en esta mesa y probablemente en todo Nuevo León. Perdón por tardarme tanto en decirlo. Carlos levantó su copa. La nana Toña dijo, amén. Y yo me quedé ahí sentada, rodeada de mi familia real, desastrosa, imperfecta y finalmente honesta. Y por primera vez en 30 años, sentí que yo importaba. Así que esa es mi historia. No es nada glamurosa. No hay una escena dramática en un tribunal ni un gran escándalo público. Es solo una mujer que se cansó de ser invisible e hizo una cosa en silencio que logró que la gente que amaba por fin despertara. Si alguna vez te has sentido como esa persona en tu familia que da todo y no recibe nada a cambio, yo te veo. De verdad. Y no estoy diciendo que vayan a cancelarle el pago de la hipoteca a alguien mañana. Pero sí les digo que merecen ocupar su espacio. Merecen ser recordados. Merecen un lugar en la mesa, y no solo la cuenta. Mi nana lo dice mejor de lo que yo jamás podría, no puedes servir de una jarra vacía. Y definitivamente no puedes servirle a gente que ni siquiera te quiere pasar un vaso. Así que sí, eso es. Esa es toda la historia. Si esta historia significó algo para ustedes, me encantaría que le dieran clic a ese botón de me gusta. De verdad ayuda a que más personas escuchen historias como esta. Y si algo de aquí los hizo pensar, o les recordó a su propia familia, o incluso si solo los hizo enojar, compártanlo en los comentarios. Los leo todos. En serio, cada uno de los comentarios. Y si hay algo que no les gustó, o algo que ustedes harían diferente, también cuéntenmelo. No estoy aquí para buscar la perfección. Solo estoy aquí buscando honestidad. Gracias por ver. Gracias por escuchar. Y gracias por hacerme sentir un poco menos sola en todo esto.